Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. May God bless every one of you today. El día de ayer ya pasó, Yesterday was gone. hoy es un nuevo día. Today is a new day. Lo que no se logró ayer, no lo vamos a lograr hoy, What we didn't accomplish yesterday, we're not going to accomplish today. porque no podemos cambiar el tiempo, Because we can't change the times. pero sí podemos cambiar la vida, But yes, we can change our las lives, actitudes, our attitudes, el enfoque de la vida. the focus of life. Quisiera en esta tarde I would like to do this afternoon referirme a lo que está ocurriendo en el mundo entero. to refer to what's going on around the world. Todos ustedes saben All of you know que en el mundo cada día mueren miles de that personas. thousands of people die each day. Los periódicos están saturados de noticias. The newspapers are just saturated with death. La televisión ocupa grandes espacios para comunicar lo que ocurre. Television occupies most of their time to communicate the deaths. No se escuchan buenas nuevas We don't hear good news porque es lo que ocurre en el mundo. because it's what's going on in the world. No se escuchan buenas nuevas como en las iglesias. There's no good news like we have at church. Y la Biblia nos habla de cosas nuevas. And the Bible talks to us about new things. Y nos habla de cómo cambiar la vida. And it talks to us on how to change our lives. En el mundo hay muchos cambios en estos momentos. There's many changes that are going on in the world today. Las naciones cambian gobiernos, The nations change their governments. las personas cambian vehículos, People change their cars. cambian casas, They change their cambian homes. trabajo. They change jobs. Las iglesias cambian ministerios. Churches change ministries. También se cambian las membresías. You may change membership. La historia va hacia adelante The history goes forward, y el cambio es la característica de la sociedad. and the characteristic of society is changes. Nosotros los cristianos también somos llamados al cambio, And we Christians are called to change, pero no el cambio externo, but not the external change, sino el cambio interno but the inward en change cada uno de los cristianos. in every one of the Christians. ¿Por qué entonces son necesarios los cambios So why are changes en necessary nuestro interior? in us? Porque nuestros fracasos del pasado Because our past failures han traído frustraciones en el presente. have brought frustration in our future, in our present. Los errores cometidos en el pasado Our mistakes from our past traen dolores en el presente. bring pain to the present. Los pecados cometidos en el pasado Our past sins usualmente traen culpa para el presente. usually bring blame to the present. Las heridas que sufrimos en el pasado The pain that we have suffered in the past han causado amargura en el presente. have brought bitterness in the present. Nuestros rencores del pasado Our grudges from the past han traído ataduras en el presente. have brought bindings in our present. Y muchos recuerdos del pasado And many memories from the past nos torturan en el presente. torture us today in the Esa es la present. realidad en la vida de los seres humanos And that is a reality in every human being no cristianos. that are not Christian. Pero algunas de esas But cosas some of those things todavía aparecen en la vida del cristiano. still appear at times in the life of a Y Christian. por eso queremos hablar en esta tarde del cambio interno del cristiano. And that is why we want to talk this afternoon about the inward change of the Christian. Hacemos muchos intentos para cambiar. We make a lot of tries to try to A change. veces se asisten a conferencias para tratar de cambiar. Sometimes we go to conferences to try to change. Se leen buenos libros cristianos con la intención de buscar los cambios. Good Christian books are being read to look for changes. Algunos otros cambian de iglesia buscando mejoras para cambiar en su vida. Perhaps some people change churches to be able to change themselves. Otros pasan al frente en cada culto con la intención de recibir cambios. We see people coming forward at every service with the intention of changing. Yo quiero decirles en esta tarde And I want to tell you this afternoon que hay cambios externos that there's outward y changes hay cambios internos and then there's en nuestra inward vida. changes in our lives.
La sociedad humana trabaja con los cambios externos. Human society works with the external changes. Dios trabaja con los cambios internos. God works in the inward Y changes. Él quiere comenzar con nuestro corazón. And He wants to begin with our hearts. Porque los cambios que comienzan adentro Because the changes that begin out inside, traerán buenos resultados en lo externo. the results will outwardly be better. Pero cambiar las circunstancias y todo lo de afuera But to change everything outside, no garantiza el cambio interno del ser humano. it doesn't guarantee the inward change of the human being. Hay medicina para todas las enfermedades, There's medicine for every disease. algunas eficientes y otras deficientes, Some are good and some are not. pero no hay medicina para curar el pecado, But there's no medicine to cure sin. solo la sangre de Jesús. Only the blood of Jesus Christ. ¿Por qué no vienen los cambios entonces a nuestra vida How come we don't see changes in our lives con toda rapidez? with fast? Pues si queremos dinero, rápidamente con una tarjeta tenemos el dinero. When we want money, we go to the bank with a card and fast we take money out. Pero Dios hace los cambios no de forma rápida. But God doesn't change things with speed. Desde el día de nuestro nuevo nacimiento hasta el día de nuestra muerte física, From the day that we were born again until our physical death, siempre vamos a necesitar cambios. we're always going to suffer changes. Entre más se ven los cambios en nuestro interior, And the more we see the changes inwardly, más cerca nos encontramos en nuestra relación con Dios. the closer we find ourselves to God. Y entre más cerca estamos de Dios, And the closer we are to God, y Dios como luz alumbra más profundamente en nuestro ser. and because God is light, He illumines the inside of our being. Y entonces vemos que necesitamos seguir cambiando. And we see that we need to keep on changing. Porque las marcas de nuestra vida antigua Because what has marked us in our past life causaron profundas heridas en nuestra vida have antigua. brought deep pain within us. Y al Espíritu Santo le toca el ministerio de lidiar con nuestra vieja naturaleza. And it's the Holy Spirit's ministry to battle against our Cristo, flesh. Cristo resolvió el problema eterno en la cruz, Jesus Christ resolved the problem eternally on the cross. pero el Espíritu Santo vive en los redimidos But the Holy Spirit resides within the believer, y trabaja en el proceso de santificación del creyente. and He works in the process of sanctification in the believer. Él es el paracleto, He is the paraclete, Él es el guía, el maestro He is our guide, our master, que nos dirige en la vida, that guides us in life, porque Él tiene una meta, because He takes us to the goal. transformarnos paso a paso Step by step transforming us en medio de pruebas, dolores y alegrías. in the midst of pain, trials, and joy. Y su meta es transformarnos a la imagen de Jesús. And His goal is to change us to the image of Christ. Y cuando se llega a esa meta, And when we reach that goal, el hombre ha sido restaurado. the person has been restored. Porque el hombre original fue creado a imagen y semejanza de Dios. Because man originally was formed under the image of God, Pero el pecado arruinó la imagen de Dios en el hombre. but sin ruined the image of that man. Y en el nuevo nacimiento And in the new birth, es un nuevo comienzo de la vida, it's a new beginning in life, en donde el Espíritu Santo comienza el proceso de restaurar al hombre original en nosotros. where the Holy Spirit begins to restore the human being into the image of God. Por eso a Jesucristo en la Biblia se le llama el segundo Adán, That is why the Bible calls Jesus Christ the second Adam, porque en Él somos transformados de gloria en gloria. because in Him we are transformed glory to glory. ¿Cuál es el fundamento para cambiar la vida interna? What is the foundation to change our inward life? Abramos las Escrituras, Let's go open the scriptures. Colosenses, Colossians el capítulo 2, chapter 2, el versículo 14. verse 14. En ese texto, el apóstol Pablo The Apostle Paul in this text está hablando is speaking de la muerte de Jesús. about the death of Jesus. ¿En qué se fundamenta Dios para cambiarnos? How does God change us? En primer lugar, The first Dios nos cambia en la cruz. God changes us in the cross. Dice Colosenses capítulo 2, el versículo 14.
Colossians 2, verse 14 says, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. by canceling the record of debt that stood against us for the legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. Cuando Cristo murió en la cruz, When Christ died on the cross, la ley fue clavada en la cruz. the law was nailed to the cross. Aquí se habla de un acta, We talk about an act here, de los decretos, a debt, que era contraria a nosotros, that it was against us, porque la ley fue dada temporalmente because the law was given only for a time, para que las personas fueran frenadas del mal, people would be stopped from evil, pero no resolvía el problema de raíz. but it didn't fix the problem from its root. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, When Christ died for our sins, Él también crucifica ese acta condenatoria de la ley. he also crucified what was against us. Y cuando Él fue crucificado y clavó el acta, When he was crucified and the demands were crucified as well, Él estaba anulando el acta de los decretos. he was canceling what we owed. Cuando Jesús estaba en la cruz, When Jesus was on the cross, dijo he en said, San Juan capítulo 19, versículo 30, John 19 verse 30, dijo Él así: he said this, Padre, consumado es. Father, it is finished. Jesús vivió su vida desde su nacimiento hasta la cruz de manera perfecta. From his birth to the cross, Jesus lived a perfect life. Ninguna persona había podido cumplir la voluntad de Dios. No one had ever lived the will of God. Jesús vivió de manera perfecta cumpliendo la voluntad de Dios. Jesus lived in the perfect will of God, Porque Él vino como nuestro Salvador, because he came as our Savior, tomando nuestro lugar. taking our place. Y cuando Él muere en la cruz And when he dies on the cross, y dice que todo es consumado, and he says that everything is finished, Él está diciéndole al Padre: what he's saying to the Father, he terminado la obra que me dijiste que hiciese. I have finished the work for which you have sent me. He honrado tu nombre con mi obediencia. I have honored your name with my obedience. He vencido el pecado con la vida santa. I have defeated sin with a perfect life. He vencido a Satanás en el desierto. I have defeated the devil in the desert. He vencido a los demonios en la cruz. I have defeated the demons on the cross. He pagado el precio por los hombres. I have paid the price for men. He derramado mi sangre para comprarlos. I have shed my blood to buy them back. Y he clavado la ley condenatoria contra ellos. And I've nailed the law that was against them to the cross. Ahora, Padre, Now, Father, voy a tu presencia I'm going to your presence, y he terminado la obra. and I have finished the work. Y cuando Él dijo consumado es, And when he said it is finished, está diciendo: what he's saying, he comprado un pueblo. I have bought my people. A pesar de que Jesús ya dio su vida en la cruz In spite of Christ giving his life on the cross, y nosotros ya abrimos el corazón a Jesucristo and we have given our hearts to Christ, y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nuestra vida. and that God has given us his Holy Spirit to live in us, Sin embargo, without doubt, nos acompaña todos los días la vieja naturaleza en el interior. our old sinful nature is always with us. Y entre más vivimos en santidad, And the more we live in holiness, más nos damos cuenta que nos falta mucho the cambiar. more we realize that we still have a longer way to go. Una de las maneras como Dios quiere que nosotros venzamos el carácter One of the ways where God wants us to defeat our character, y todas aquellas cosas que nos torturan mentalmente and all those things that bring torture to our lives, es haciendo lo siguiente. is doing Haciendo lo siguiente. Dice Isaías capítulo 43, Isaiah chapter 43, el versículo 18. verse 18. El profeta escribió este versículo The prophet wrote this verse, en donde Dios dice lo siguiente: and where God says this, no os acordéis de las cosas pasadas. remember not the former things. Todo nuestro pasado, All our past, fracasos, failures, frustraciones, frustrations, desilusiones, disillusions, todo eso
all those things quedó anulado en la cruz. were canceled on Y the Dios cross. nos pide And God asks que no nos acordemos de nuestro pasado, that we shouldn't remember our past, sino que miremos hacia adelante that we should look forward, y que podamos construir una vida and that we may build a life sobre la base de lo que Dios ha dicho. upon the foundation of which God has said. Dios ha pagado el precio en la cruz por nosotros. God paid the price on the cross for us. ¿Qué tenemos que hacer entonces? What do we have to do then? Enfocar la vida To focus our hacia lives el futuro towards the future y romper con el pasado. and to break with our past. Pablo dijo estas palabras: Paul said these words, de modo que si alguno está en Cristo, that if you find yourself in Christ, nueva criatura es. new creation you are. Las cosas viejas pasaron All things have passed y away. he aquí todas son hechas nuevas. All things are new. Cristo partió la historia de cada uno de nosotros. Christ broke history in every one of Una us. historia propia del pasado A past history. y una historia que comienza a escribirse desde el día que nacemos de nuevo. And from the day we were born again, it begins a new story. Cuando Dios dice no os acordéis del pasado, When God says, do not remember the former things, se está refiriendo de que todas las malas experiencias del pasado no influyen en nuestra vida presente. what he's saying is that negative stuff from the past doesn't influence today in our lives. Porque el pasado ha sido anulado por Dios. Because the past has been canceled by God. Ya no existe ningún decreto legal contra el cristiano. There is nothing legally against us. Jesús pagó la deuda por nuestros pecados del Jesus pasado Christ paid the debt for our sins in the past. y nos ha liberado legalmente de nuestro And pasado. legally, he has freed us from our past. Cuando en Estados Unidos se decretó la ley de que los negros ya eran libres, When in the United States, the new law came by where the African Americans were freed, ellos seguían viviendo como esclavos. they still lived in their minds as slaves. Legalmente ya no habían esclavos, Legally, they were not slaves. pero aquellos hombres habituados a su pasado seguían viviendo como esclavos. But because they were so accustomed because of their past and their slavery, they still lived as slaves. Es lo mismo. En el pasado nosotros éramos esclavos del pecado y de Satanás. In our past, we were slaves of sin and Satan. Pero Cristo pagó la deuda en la cruz But Christ paid the debt on the cross, y nos colocó en su reino. and he put us in his kingdom. Así que hay que vivir como hijos del rey, So we have to live as sons of the del king, nuevo rey, of a new king, y romper con nuestro pasado. and to break with our old De past. esa manera podemos ser libres para disfrutar la vida en el presente. That way we can break with our past and enjoy our present life. Porque Jesús no solamente murió por nuestro pasado, Because not only did Christ die for our past, sino que también resucitó para que nosotros vivamos en una nueva vida. but he also resurrected so that we live a new life. Por ejemplo, For example, en Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, el versículo 1, verse 1, Pablo dice: Paul says, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, Porque Cristo anuló el acta because he canceled the debt en la cruz. on the cross. Y los creyentes, And believers, cuando creemos en Jesús, when we believe in Jesus, en ese instante at that very moment, se hace efectiva it's effective. la promesa de Dios The promise of God de que al creer en Jesús tenemos vida nueva. that by believing in Jesus we have new life. Cristo ya murió por todos los hombres, Jesus died for all men, pero no fueron salvados instantáneamente. but they were not saved instantly. Es hasta cuando abren su corazón por la fe en Jesús, It's until when they open their heart to faith in Christ, Dios hace efectivo los beneficios de la cruz. he makes the benefits of the cross El effective. creyente también, The believer as well, que ya recibió nueva vida, that has received new life, pero que está marcada la vida presente de un pasado negro. but his present life is marked from a dark past. Debemos de dar 3 pasos We have to take 3 steps si queremos vivir una vida resucitada. if we want to live a resurrected life. Primero, First, creer de que Dios ya canceló, anuló nuestro pasado. to believe that God already canceled our past. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
En segundo lugar, el creyente necesita dar un segundo paso. In second place, there's a second step to take. Lo dice Pablo en Romanos 8, Paul says it in Romans 8 as well. el versículo 34. Verse 34, Dice el texto: it says, ¿quién es el que condenará? who is to condemn? Cristo es el que murió, Christ Jesus is the one who died. más aún el que también resucitó, More than that, who was raised, y el, además que está a la diestra de Dios, who is at the right hand of God, el que también intercede por nosotros. who indeed is interceding for us. Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz, He paid the debt on the cross. fue resucitado, ascendido He was raised to life and ascended y colocado a la diestra de Dios. and put at the right hand of the Father. Su ministerio presente His present a la ministry diestra del Padre on the right hand side of God es triple. is a triple ministry. El versículo 34 que hemos leído Verse 34 says, menciona los siguientes detalles. it mentions some details. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Who will condemn Por lo us? tanto, ya no hay un expediente condenatorio en contra del creyente. So now there's no condemnation for those who are believers. La Biblia dice que Satanás es nuestro acusador, The Bible says that Satan is our accuser, pero él siempre ha perdido las batallas. but he has always lost the battles. Porque cuando Satanás aparece acusando a los cristianos, Because when he's the accuser of the believer, aparece nuestro abogado diciendo: aquí están las marcas de mis clavos. our lawyer appears and he says, these are the marks of the nails. He pagado el precio por estos. I've paid the price for these ones. Y el Padre no encuentra ningún expediente del pasado, And the Father sees nothing from the past porque fue anulado en la cruz. because it was canceled on the cross. Y Satanás sale derrotado. And Satan is defeated once again. Cada vez que nosotros vivimos por la fe Every time we live by faith y no por vista, and not by sight, mostramos la victoria de Jesús en nuestras vidas. we show the victory of Jesus in our lives. Y Satanás se avergüenza, And Satan is ashamed porque una de las cosas que a él no puede soportar because one of the things that he cannot take es que se hable de la sangre de Jesús. is of the blood of Christ to be spoken. Porque allí en la cruz exhibió públicamente la derrota de los ángeles caídos. Because on the cross he showed the defeat of the demons and Satan. De manera que el cristiano So that the Christian, no tenemos un expediente del pasado. we don't have nothing against us from the past. Solo existe en nuestra mente los malos recuerdos. Only in our minds the bad Y ese memories. es el punto principal. And that is a Porque key muchos point. creyentes no encuentran liberación en sus problemas. Because many believers don't find the freedom from their problems. Porque el creyente no se ha perdonado a sí mismo. Because the believer has not been able to forgive himself. Porque perdonar no solamente significa olvidar. Because forgiving is not only just forgetting, Perdonar significa que yo acepto que Dios dice la verdad. but also forgiving yourself is to accept that God is saying the truth. Y si creemos que Dios dice la verdad, And if we believe that God speaks the truth, entonces es cierto que no hay ningún expediente so that it's true that there's nothing against us, y que Cristo anuló el acta de and condenación. that He canceled what was against us. El creyente no se puede estar culpando y condenando todos los días, The believer cannot be blaming himself every day, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. because there's no condemnation now for Y que- those who are in Christ Y que Jesus. por la fe creemos que Cristo pagó el precio por nosotros. And that by faith we believe that Christ paid the price for us. Jesús entonces, dice el versículo 35, So verse 34 says, 34, dice que Él murió por nosotros. that He died for us, Y también dice que Él resucitó and that He was raised como garantía as a guarantee de que murió realmente. that He died really, Y que la resurrección demuestra and that the resurrection shows de que Él no era un hombre simple y corriente. He wasn't just an ordinary man, Porque si vivió como hombre, because if He lived as a man, resucitó como divino. He resurrected as divine. Cristo no es un hombre divinizado. Christ is not a man who became divine.
Es decir, Cristo no se hizo divino por vivir en santidad. Christ did not make himself divine because he lived in holiness. No se hizo rey divino por haber vencido al maligno. He didn't make himself a divine king because he defeated Satan. Es lo contrario. It's the opposite. Él venció a Satanás porque Él es el rey divino. He defeated Satan because he De is the divine eternidad king. a eternidad. From eternity to eternity. Cuando Él sube a la tierra, Él voluntariamente decidió no hacer uso de sus atributos divinos. He chose not to use his attributes. Se humilló a sí mismo. He humbled himself to himself. No se consideró como Dios, He didn't consider himself as God, siendo Dios. being God. Se hizo hombre. He became a man. En la encarnación, Él tomó humanidad de María In the incarnation, he took humanity from Mary para nacer como hombre to be born as a man y ser parte de la descendencia de Adán. and to become part of the genealogy of Adam, Para poder ser nuestro representante, so that he could be a representative, para ser nuestro auténtico Salvador, so that he could be our authentic Savior. tenía que ser auténtico hombre He had to be an authentic man para representar a nosotros los hombres. to be able to represent us, men. Y tenía que ser siempre Dios And he had to always be God para poder ser nuestro Salvador. so that he could also be our Savior. Porque ningún ser humano salva a otro humano. Because no human being can save another human being. Tenía que ser divino para la validez de su función de Salvador. He had to be divine so that his work could be valued. Cuando el Verbo se hizo carne, When the Verb became flesh, se hizo hombre, he became a man. no dejó de ser Dios. He didn't stop being God. Retuvo su naturaleza divina. He kept his divine nature. Y por eso And that is why Jesús venció Jesus Christ defeated el pecado, sin, la muerte. death. Nosotros con 24 horas de muerto, We, with 24 hours of being dead, nuestro cuerpo entra en el proceso de descomposición. our bodies become decayed. Jesús pasó 3 días en la tumba Jesus was 3 days in the tomb, y ninguna neurona entró en el proceso de putrefacción, and there wasn't a cell that became bad, porque escrito estaba en el libro de los Salmos because it was written in the book of the Psalms de que ninguna cosa iba a corromper su cuerpo mientras estuviera en la tumba. there was nothing that was going to corrupt his body while he was in the tomb. Él fue perfecto como hombre, He was perfect as a man, perfecto dentro de la tumba, perfect even in the tomb, perfecto después de la tumba. perfect after the tomb. Él es el hombre perfecto actual He was the perfect que man está a la diestra del that Padre, is sitting at the right hand of the como Father, dice el versículo 34, as the verse 34 says, que también está a la diestra y está para interceder por nosotros. who is at the right hand of God and interceding for us. Así que en la presencia de Dios tenemos un abogado So in the presence of God we have a lawyer. y en el interior de nosotros tenemos otro abogado, el Espíritu Santo. Inside of us we have another lawyer, the Holy Spirit. Así que tenemos garantizada nuestra vida eterna So we have guaranteed our eternal life. Dice Pablo también en el versículo 35, Paul also says in verse 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? who shall separate us from the love of Y Christ? menciona una lista de las experiencias diarias de las personas. And he mentions a list of daily things that happen to people. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Who will separate us from the love of Christ? Tribulación, Tribulation, angustia, distress, persecución, persecution, hambre, famine, desnudez, nakedness, peligro, danger, espada. sword. Ninguna de esas cosas None nos of those separan things del amor de Dios. can que es en separate us Cristo from the love of Jesús. God that is in Christ Jesus. Así que en medio del dolor, So that in the en medio midst, de las pruebas, in the midst of pain and trials, la fe responde a la palabra. faith responds to the word. La fe vitaliza nuestra vida Faith gives our life y nos hace ser perseverantes en los momentos de dolor en la vida. and it helps us to persevere in trials in our Porque lives. delante de nosotros está
las grandes promesas futuras para el creyente. Because in front of us we have the great promises of the future. Cuando Cristo venga por segunda vez, When Christ comes back for the second time, enjugará nuestras lágrimas He will take our tears. con sus cabellos. En el pasado, In the past, una mujer de mala reputación, a woman with a bad con reputation, sus lágrimas, with her tears, usó sus cabellos y enjugó sus pies. she wet Jesus' feet and dried them with her hair. En el futuro, como buen pastor, In the future, as a good pastor, enjugará nuestras lágrimas con sus cabellos. He will take our tears. O sea, el Señor So then the Lord no ha terminado su obra. has not finished His work. Hizo lo que no podíamos hacer. He did what we couldn't do. Nos ha dado su Espíritu para que nos dirija. He has given us His Spirit so He can guide En us. el futuro viene por nosotros. And in the future, He will come back for us. Y ahí se consuma la obra de salvación. And that is where the work of salvation is Ahora, consummated. ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra vida interna? So then how can we change our inner life? Primero, creyendo de que Dios ya hizo lo que iba a hacer por nosotros. First, by believing that God did already what He was going to do for us. Segundo, enfocando nuestra vida en las promesas de Dios. Second, focusing our lives in the promises of God. Dice Romanos 8:37. Romans 8:37 says, Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Dice el texto The text says que somos más que vencedores. that we are more than conquerors. No dice que somos vencedores, It doesn't say that we are conquerors, porque solo uno es el vencedor, because Jesucristo. only one was able to conquer, Jesus Christ. Nosotros somos más que We vencedores, are more than conquerors, porque la victoria de Cristo because Christ's es victory nuestra victoria. is our victory. Ya está realizada la victoria. The victory was already accomplished, Y Dios espera and God waits que a partir de Jesús, from Jesus Christ. nuestra vida unida a Jesús, Our life is united to Christ, sigamos cada día viviendo en victoria. that we should live as a daily basis in victory. Porque Jesús solo estuvo 33 años y medio en la tierra. He was only on earth for 33 years and a half. Nosotros vamos a vivir más tiempo aquí en la tierra. We will live longer than that. Así que Jesús en 33 años y medio derrotó a Satanás So in 33 years and a half, He defeated Satan cada día, every day, cada momento. every moment. Y nosotros también debemos de vencer el maligno cada día y cada momento. So that we should be able to defeat Satan every day and every moment. En otras palabras, In other words, la victoria de Jesús the victory of Jesus es nuestra victoria. is our victory. Y Dios espera And God waits que vayamos de victoria en victoria cada día. that we go victory upon victory on every day. Y para eso necesitamos And for that we need dejar que el Espíritu Santo to let the Holy Spirit haga su obra en nuestro interior. to do His work in us. Porque cuando Cristo fue resucitado, Because when Christ was resurrected, el Espíritu Santo se involucró en ese acto de la the resurrección. Holy Spirit became involved in that act of the resurrection. Dice Romanos 8:11, Romans 8:11 says, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, who raised Christ Jesus from the dead, will also give life into your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Esto significa This means que la vida de Jesús that Jesus' life, fue sustentada por la presencia del Espíritu Santo en su vida. it was sustained by the presence of the Holy Spirit in His life, Y que Jesús se levantó de entre los muertos and that Jesus was raised from the dead por medio del poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Y ese mismo poder es el que debemos permitir que actúe en nosotros. And it's that very power that we should allow to be able to act in us. En Efesios capítulo 1, In Ephesians chapter 1, el versículo 18, verse 18, el versículo 15, vamos a empezar a leer aquí, verse 15. 15 al 18 dice así: por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. En este texto, In this text, Pablo pide una cosa Paul asks for one thing en el versículo 18. in verse 18, Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. that our hearts be enlightened. Esto significa This means la iluminación del Espíritu Santo en la vida del creyente. that the illumination of the Holy Spirit in the believer, Es decir, el Espíritu Santo es el que enciende la luz en nuestra vida. it's to say that the Holy Spirit lights up the light in our Y lives. con esa iluminación del Espíritu, And with that light of the Holy Spirit, el creyente puede comprender en la palabra the believer can understand in the Word la magnitud de la gloria y la gracia de Dios, how great is the grace and the glory of God, y puede comprender la magnitud del poder que resucitó a Jesús de entre los and muertos. how great is the power that resurrected Christ from the dead. Así lo dice el versículo 19, dice, ¿y cuál es la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolos en lugares celestiales? Esto quiere decir que el poder del Espíritu de Dios The power of the Holy Spirit, obró para resucitar a Jesús, it worked to resurrect Jesus, y ese mismo poder and that very power es el que vivifica la vida del creyente, is the one that gives life to the believer, y es el poder que también actuaba en Pablo. and it's the power that also worked in Paul. Voy a leer dos versículos más, uno en Efesios capítulo 3, versículo 20, Ephesians 3:20, y dice así: and it says, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power that is at work within us. Pablo está diciendo aquí Paul is saying here, que había un poder que actuaba en él, there was a power that was working in him, y es lo mismo que dice en Colosenses 1:29. and it's the same thing that says in Colossians 1:29. Dice así It en says, Colosenses 1:29. Colossians 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. For this I toil, struggling with all his energy, that he powerfully works within me. Concluyendo, So, finishing up here, para cambiar to be able to change nuestro carácter, our character, nuestras actitudes, our attitudes, todos aquellos impedimentos internos, all those things that enable us inside, es necesario it's necessary primero entender to first to understand de que en la cruz fue resuelta nuestra situación, that our situation was taken care of on the cross, y en segundo lugar, and in second place, en la resurrección de Jesús in the resurrection of Jesus, se garantiza el poder para los creyentes en ese tiempo. there's a power that's being guaranteed for the believers. Cristo murió para sepultar nuestra vida pasada Christ died so that he could bury our past life, y resucitó para darnos el poder de una vida nueva. and resurrected to give us a new life. Así que todas aquellas cosas del pasado So all those things from the past deben de ser anuladas,
have to be canceled y borradas de nuestra mente, and erased from our minds, porque muchos problemas en la vida because many problems in life nacen de los malos recuerdos. come out from bad memories. En algunas ocasiones yo he tenido que aconsejar a personas. And many different times I've been able to counsel people. En cierta ocasión hablé con una persona, There was one occasion I spoke to a person, con un hombre bien adulto, a man who was already a mature adult, y me compartía muchas cosas and he shared with me a lot of things, y me decía a mí and he told me que una de las cosas que a él le quitaban la paz that one of the things that took away his peace, era cuando veía a su esposa sufrir. it was when he saw his wife suffer. Y cuando yo le pregunté por qué sufría su esposa, And I asked him, why is your wife suffering? él me dijo He said, que mi esposa, my wife, cuando era niña, fue violada when she was a young girl, she was raped por muchas personas. by many people. En los países latinos, donde nosotros venimos, In the countries that we come from, escuchamos mucho de secuestros, we hear a lot of people being taken away, asaltos, being robbed, robos, abandono de niños. parents abandon their children, Y eso trae muchos dolores y malos recuerdos. and that brings a lot of pain and bad memories. Yo mismo pasé por una experiencia semejante. I also went through an experience like that. Una sobrina mía A niece that I have, tenía 4 años was 4 years old, y el hermanito, otro sobrino, tenía 6 años and her little brother, which was 6 years old, y fueron secuestrados they were taken away en mi país. in his country. Encontramos el varón un mes después. We found them a month later. Ya tiene como 30 años de edad Now they're about 30 years old, y no ha superado los problemas psicológicos, and he has not been able to overcome the psychological problems, los traumas producidos por esa clase de personas. the traumas that were produced because of that situation. Pero la niña no sabemos nada hasta el día de hoy. But of the girl, we don't know anything about. No sabemos si vive o ha muerto. We don't know if the girl is alive or dead. Y yo mismo también fui secuestrado, And he was taken away himself, torturado, tortured. amarrado, He was roped with a rope. amenazado. He was threatened. Y me acuerdo de cómo se siente lo helado de las armas metidas dentro de la boca. And I remember the cold of the rifles being stuck inside my mouth, Donde no hay seres humanos que lo puedan defender. where there's no human being that can defend you. En lugares desconocidos que nunca hemos visto más. In places that I've never been able to see again. Y invocar el nombre de Dios en esas circunstancias. And to pray and call upon the name of the Lord under those circumstances. Nos agarraron a balazos, They started shooting at us. destruyeron el carro por todos lados They destroyed the car from every side. y de repente los teníamos a nuestro lado. And then all of a sudden we had them on our side. Y empecé a orar en público. And I began to pray out loud. Y uno de los hombres oía que yo oraba. And one of the men heard me that I was praying. El hombre empezó a temblar And the man began shaking. y yo pensé que le podía quitar el arma inmediatamente. And I thought I could take away his gun. Pero atrás del mismo carro venían otros muchachos But there was other men that were coming behind us que también estaban amarrados, that were also tied up, que podían perder la vida. that could also be killed. Y nos sacaron del carro, nos pusieron en fila para dispararnos. So they put us in a single row to be able to shoot us. Y todos apuntaron en nuestros cuerpos. And they were all pointing with the gun, aiming Y ya, at us. ya casi sentíamos que nos íbamos And we were almost about to die de este mundo. from this world. Solo esperábamos que entraran las balas en nuestros cuerpos. We were just waiting for the bullets to enter our bodies. La sorpresa fue, And the surprise was, yo seguí orando, I kept on praying. que de repente All of a sudden, no había nadie detrás de nosotros. there was nobody behind us. No supimos cómo se fueron, We don't know how they left, pero ellos ya no estaban. but they weren't there. Pero estábamos amarrados y descalzos nosotros. But we were tied up.
Y como pudimos empezamos a soltarnos and somehow we began loosening the knots, y nos fuimos rápidamente and we left very quickly porque ellos podían regresar y matarnos. because they could come back and kill Y us. nos metimos a los montes And we went to the en mountains, medio de espinas a lot of thorn bushes there, y pocos de agua porque había una tormenta and there was a bit of water because there had been a storm, y sin zapatos and without shoes, y sin saber dónde estábamos without knowing where we were, y el frío que nos atormentaba and it was very cold, y así pasamos toda la noche and that's how we spent the whole night hasta que amaneció. until it was morning. Es horrible It's horrible, y muchos and han many pasado por eso, have gone through that. pero por ser creyente yo superé 3 días después esos traumas. But because I'm a believer, I was able to overcome that in 3 days. Pero hay muchas personas que sufren por su pasado. But many people suffer because of their past. Quiero decirles que Cristo ya resolvió ese I problema. want to tell you that Christ took care of that problem. Solo hay que creer en las Escrituras We only have to believe in the scriptures porque Dios dice la verdad. because God tells the truth. Y Dios nos ha dado el poder de la resurrección And God has given us the power of the para resurrection que actúe en nosotros so that it can work in y us. seamos las personas más felices y más dichosas And that we be the most joyful people porque en Cristo because in Christ todo lo podemos. we can do all things. Que Dios les bendiga. May God bless you. Gloria a Dios. Glory to God. Gracias al Señor por su palabra. Thank you to the Lord for His word. Creo que necesitamos toda la tarde I think we need all afternoon porque lo que se dijo fue profundo because what was said was profound. y lo que ataca al cristiano And what attacks the Christian después de la conversión after conversion. es justamente este proceso It's this process, y donde muchas veces entra and where many times it enters en juego nuestro pasado our in play our past, y donde les cuesta a muchos hermanos and where many brothers and sisters aceptar la cruz accept the cross y sus beneficios and its benefits, y viven su vida cristiana and they live their Christian life atacados por el pasado attacked by their past, cuando, como recién escuchábamos, just as we were listening right now. lo que Jesús hizo en la cruz What Jesus did on the cross fue tan grande was so great que el pasado en nuestras vidas ya no tiene que hacer. that the past in our lives is gone. Ya nada tiene que hacer el pasado en nosotros. Has nothing to do with us, our Ha past. sido perdonado. Been forgiven. Perdonado. Forgiven. Pero ahora, But now, caminando con el Señor, we walk with the Lord. nos cuesta entender eso. It's hard to understand Nos this. cuesta aplicarlo en nuestras vidas. It's hard to apply it into our lives. Y el enemigo nos ataca a través del pasado. And the enemy attacks us through our past, Cuando Jesús ya el pasado lo perdonó. where Jesus Christ already forgave our past. Y el pastor habló de todos esos problemas And the pastor spoke about all the que problems. son pan de cada día en nuestros países. That it's an everyday thing in our countries. Conocemos, quizás como pastores, We know as pastors, problemas de la gente, the problems that people have. que no importa la edad, It doesn't matter the age, pero los problemas se repiten but the problems are being repeated en nuestros países. in our countries. Abuso, Abuses, violencia, violence, secuestros, robos. being taken away, kidnapped. Anoche hablaba con un hermano que estuvo aquí. Last night I was speaking to a brother that was here. Estaba en su país tranquilo. He was in his country. Él es un profesional. He's a professional Su man. esposa es profesional. His wife is a professional. Es decir, estaban tranquilos desde ese punto de vista. In that point of view, in that perspective, they were okay in their country. Servían al Señor en su iglesia. They were serving the Lord in their country. Una noche One night, entraron ladrones a su casa. thieves broke into their house. Lo hicieron tirar al piso, They threw them on the floor. le pusieron las almohadas en la cabeza They put the pillows in their back of their head, y les apoyaron los revólveres. and they put the guns on their heads. Los iban a matar. They were going to kill them. Y se pusieron a orar. And they began to pray. Y mientras oraban le decían, llévense todo, no hay ningún problema. And meanwhile they were praying, they told the thieves, take everything. Y sentían a los ladrones muy nerviosos. And they felt the thieves very Y nervous. pensaban, en cualquier momento hasta se les escapa el
tiros. Perhaps they're going to shoot us because they're so nervous. Pero Dios obró y se fueron. But God worked and they left. Pero el trauma quedó. But the trauma is still there. Y empezaron a orar y a pedirle al Señor que los sacara de su país. And began to pray to the Lord for God to take them away from their country. Cada noche empezaron a sufrir el trauma, recordando. Every night they suffered trauma because of what they would remember. Y Dios obró y los trajo hasta aquí. And God worked in their lives and brought them here. Y me contaban que justamente en este proceso de estar en este país, And they were telling me that in the process of being here, Dios los ha restaurado en esa God has restored them. y han podido superar el trauma. And they've been able to overcome that trauma. Gracias a Dios. Thanks to God. Pero aquí mismo, But here, en esta iglesia, in this church, quizás entre nosotros, perhaps among us, haya personas, could be no people. importa la edad, It doesn't matter the no age. importa cuánto hace conocer al It Señor, doesn't matter how long you've known the Lord. pero quizás But perhaps todavía estés luchando con el pasado. you're still battling with your past. No diste ese paso You haven't taken that step de aceptar to accept por la fe lo que la cruz tiene para nosotros. by faith what the cross has for us. Y eso lo vemos muchas veces como pastores, And we see that as pastors, personas con tanto para dar, people with a lot of voice, con tanto para ofrecer a la obra a través del Espíritu Santo, with so much to offer through the Holy Spirit from the church, pero que a veces están como frenados, but they're like stuck, o van y vienen, or they come and o go, suben y bajan. or they're up and down. El pasado les está haciendo daño. The past is hurting their lives. No sé cuál es el pasado en cada uno, I don't know what your past may be, pero el Señor lo sabe. but God knows it. ¿Sabe por qué lo sabe? You know why He knows it? Porque en la cruz ya lo perdonó. Because on the cross He already forgave Y it. como nos hacía acordar el pastor en su mensaje, And as the pastor was remembering in his message, no hay nada de eso. there's no more of No that. hay nada de eso en los expedientes de Dios. There's no more of that in God's records. Solo están en nuestros recuerdos. It's only in our heads. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. I'm going to iglesia. ask you to please stand. La iglesia cumple 8 años, It's our 8th anniversary, pero muchos de nosotros tenemos mucho más tiempo en el Señor. but many of us have longer than 8 years in the Lord. Y quizás todavía estamos necesitando Perhaps we're still in need la intervención de Dios en esas áreas de nuestra vida. God's intervention in our lives, Que podamos seguir adelante that we can keep on going forward sin arrastrar el pasado, without dragging our past, sin que el pasado nos siga haciendo daño. without the past hurting us. Y mientras oramos y adoramos al Señor, Meanwhile, we pray and we worship the Lord. nadie va a estar preguntando cuál fue tu pasado, Nobody's going to be asking, what was your past? porque el pasado ya lo conoce el Señor. Because the Lord knows your past. No hay nada que recordarle a Dios. There's nothing to make God remember. Lo que sí me pregunto, But what I do ask myself, si entre nosotros hay hermanos, hermanas, if there's anyone here, brother or sister, que quieren de una buena vez dejar atrás ese pasado, that wants to just for once in your life let go of your past, si necesitan esa intervención sobrenatural, if you need that supernatural intervention, que el Espíritu Santo aplique la obra de la cruz en su vida, that the Holy Spirit may apply the work of the cross in your life, nos dé luz en eso, may give you light in that, y podamos comprenderla and may be able to comprehend, y saber que no hay condenación. and to know that there's no condemnation. Ya está olvidado, It's already ya forgotten. está perdonado. It's already forgiven. No hay recuento de eso. There is no more records on No se that. encuentra nada en el cielo de eso. There's nothing in heaven about your No past. hay en Dios nada de eso. In God, there's none of that. Jesús te está mirando Jesus is looking at desde el you. momento que aceptaste el sacrificio From the moment you accepted the sacrifice y hacia el futuro. and towards the future, Jesús ya perdonó todo. Jesus already El forgave everything. sacrificio fue tremendo. The sacrifice was great, No solo por lo que sucedió en esa época, not only for what happened at that time, 2000 años atrás, 2,000 years ago, sino que lo que sucedió 2000 años atrás but what happened 2,000 years ago, todavía tiene su alcance hoy. it's still valid today. El poder de la sangre de Jesús The power of the blood of Jesus, no disminuyó, it didn't weaken, ni tampoco cambió. it didn't change either. Eso no cambia. That doesn't change. Es el mismo de hace 2000 años It's the same as 2,000 years y ago, está disponible. and it's here. Yo quiero saber si alguno de los hermanos que estamos aquí hoy I want to know if there's any brother or sister here, queremos que el Espíritu Santo want the Holy Spirit nos ministre,
minister y you. podamos dejar ese pasado definitivamente, May be able to leave that past que ya no definitely. nos frene más, That it won't stop you anymore. que ya no nos trabe más, That it won't stop you que no anymore. moleste más, That it won't be bothering you. porque queremos mirar hacia adelante. Because we want to look forward. Nadie dice que es fácil. Nobody says it's easy. Hay historias muy tristes, There's many sad stories. hay historias que duelen, There's stories that hurt. hay cosas que todavía nos duelen. There's things that's still hurting Pero us. sí te estoy diciendo algo, But what I am telling you, que en el Señor sí se puede, that you can do it in the Lord. sí podemos lograrlo. You can accomplish it. Si hay alguien entre nosotros If there's anyone here among que us quiera con nosotros terminar esta celebración, that want to finish this celebration, siendo ministrados por el Espíritu Santo being ministered by the Holy Spirit, y entender lo que debemos and hacer understand what you need to do, y definitivamente abandonar ese pasado, and definitely leave that past, vamos a abrir este momento de oración where you can come up to the altar. y pueden venir hacia adelante. You can come up to the altar for prayer. Yo sé que el Señor I know that the Lord le ha hablado a alguien en este domingo. has spoken to somebody here this Sunday. Yo sé que este mensaje I know that this message está haciendo efecto en los corazones is touching the hearts, y es para nosotros. and it's for us. Por eso te pido, And that's why I'm asking you. si hay alguien aquí que quiere venir adelante, If there's anyone here that wants to come up, en este mismo momento, this very moment, abrimos este lugar we open the altar here para que pase. to come up.